Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy en el módulo de medicina interna hablaremos un poco de hipotiroidismo. Recuerden, mi nombre es María Rayo y estamos en mi canal Medicina para Todos. Vamos a hablar entonces sobre definición, epidemiología, clasificación, etiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico diferencial, tratamiento y el seguimiento. Tenemos esta definición dada por la Revista Colombiana de Endocrinología, donde nos dice que hipotiroidismo, como su nombre lo dice, a la baja, es una afección en la que la glándula tiroides produce cantidades insuficientes de hormona tiroidea para poder satisfacer las necesidades del tejido periférico. En la epidemiología tenemos esta que es a nivel mundial, donde la prevalencia del hipotiroidismo es manifiesto en el 0.3% al 3.7% en Estados Unidos y de 0.2% al 5.3% en Europa. Vemos que la prevalencia del hipotiroidismo va aumentando dependiendo pues de la población, ¿cierto? Según la edad, y es mayormente dado en mujeres o en personas que tengan pues otras comorbilidades, como que tengan enfermedades autoinmunes, en personas que tengan síndrome de Down o el síndrome de Turner. Y el hipotiroidismo subclínico tiene tasas de prevalencia más altas, lo que son con estimaciones del 3 al 15%. Entonces, por eso tenemos que hacer una evaluación correcta y conocer bien pues como la clasificación del hipotiroidismo para poder tratarlo. En esta diapositiva les traje un cuadro donde nos habla un poco de la prevalencia del hipotiroidismo en Colombia. Gracias a la Revista Colombiana de Endocrinología se pudo hacer esa caracterización dependiendo de diferentes estudios. En este caso fueron unos estudios descriptivos que se hicieron a nivel hospitalario, pues en alguna institución específica y también en pacientes específicos con algún tipo de comorbilidad. En este caso, la institución específica fue la de las fuerzas militares en Bogotá y en poblaciones específicas tuvimos pacientes con VIH-Sida, pacientes con terapia dialítica, dislipidémicos, con trastornos psiquiátricos y adultos mayores. Esto nos muestra una gran variación o variabilidad de pacientes donde ninguno fue excepto de tener pues como un porcentaje de tener valores de TSH altos, inclusive de cursar pues como con la patología como tal. Esta es otra tabla donde podemos ver parte de lo que es la prevalencia del hipotiroidismo en Colombia, donde pues se hizo un registro dependiendo de diferentes edades, de diferentes estudios, donde podemos concluir realmente que en Colombia el porcentaje de prevalencias de hipotiroidismo en Colombia es bastante alta, ¿cierto? ¿Y por qué se puede dar esto? Pues se pudo concluir que en Colombia hay muchas limitantes socioeconómicas y demográficas donde los pacientes pues van a tener dificultades a lo que es el acceso temprano a los servicios de salud y no van a tener como esa posibilidad de estar con un especialista pues como en la rama, ¿cierto? En este caso sería un endocrinólogo. Adicional a esto, algunos no son atendidos adecuadamente porque hay sitios donde digamos que hay gran volumen de pacientes y los lugares donde se atienden, donde se hace atención primaria no es especializada y pues hay digamos que es un área muy pequeña. Adicional al área geográfica donde vive el paciente, ¿cierto? Entonces algunos tendrán domicilios muy lejanos donde se tienen que desplazar o tienen precariedad en las rutas de acceso y estos pacientes pues faltan a las consultas y por lo tanto eso hace que se aumente esta prevalencia pues de hipotiroidismo en Colombia. La clasificación que tomaremos es la clasificación etiológica, que es la que se basa principalmente en el nivel en el que se va a producir la alteración. Ejemplo, vamos a tener el primario, que la alteración se va a dar a nivel de la glándula tiroidea, el central o secundario va a ser a nivel de la hipófisis, el terciario va a ser a nivel del hipotálamo y el periférico va a ser dado en los tejidos diana, que es donde se va a dar esa resistencia periférica a las hormonas tiroideas. En la etiología realmente va ligada a la clasificación. No les voy a leer todo este cuadro. Bueno, solo les voy a comentar que el hipotiroidismo primario puede estar dado pues por pérdida del tejido tiroideo funcionante, ya sea por enfermedades, por tumores, por ablación o
también es dado por alteración de la funcionalidad de las células tiroideas, porque haya déficit o exceso de yodo, o que haya déficit de síntesis de la tiroglobulina, que haya tenido pues un hipotiroidismo que sea secundario a lo que son fármacos, que ahora miraremos una tabla sobre eso, o que tenga alguna alteración pues como en el transporte o en la utilización de yodo. En cuanto al hipotiroidismo secundario, o central, que puede ser secundario o terciario, sí, es dado por el hipotálamo o la hipófisis, ya sea porque sea congénito, porque tenga defectos funcionales en lo que es la biosíntesis y la liberación de la TSH, que haya alguna mutación aislada de los diferentes genes, que haya sido dado por algún fármaco que el paciente esté tomando o haya tomado pues en algún tipo de hospitalización, que haya tenido tumores, que no son tumores directamente pues en el tejido tiroideo, en la glándula tiroidea, sino que sean tumores pues hipofisiarios, que haya habido ablación, traumatismos, que hayan habido infecciones, o que la hipófisis tenga pues como que sea una hipofisitis linfocítica crónica, que sea pues una enfermedad directamente de la hipófisis. Y pues hablando también de la etiología, pues tenemos el síndrome de resistencia generalizada a la acción de las hormonas tiroideas, que hablábamos ahora, que está implicado directamente el tejido periférico. ¿Por qué? Porque hace resistencia y no deja que actúen las hormonas tiroideas como debiera ser. En cuanto a la fisiopatología, se las traje muy resumidas y les traje esta gráfica que nos va a ayudar a comprender un poco más sobre lo que fue la clasificación y la etiología. Y vamos a hablar entonces sobre que esta glándula tiroides que vemos aquí, que es en forma de mariposas, ella va a estar regulada por medio de lo que es este eje, ¿cierto? Que es el eje hipófisis hipotálamo tiroides. Lo que es la TRH o la hormona liberadora de TSH es la que me va a ayudar a que se dé la producción y la secreción de lo que es la TSH o la tirotropina. En este caso, luego de que se da esta estimulación, lo que sucede es que las células foliculares en la glándula tiroidea lo que hace es que la TSH se une a esos receptores, ¿cierto? Lo cual estimula el crecimiento y lo que hace que se dé una diferenciación celular y la síntesis de las hormonas tiroideas, que en este caso sería la T4 en un 80% y la T3 en un 20%. Y estas a su vez van a ir aquí y van a actuar en diversas células periféricas, ¿cierto? También se va a ejercer un fenómeno de retroalimentación negativa sobre la secreción de TRH y TSH, lo que me va a decir que cuando no hay suficientes hormonas tiroideas en esta célula periférica, ella va a ir aquí, como ustedes lo pueden ver, directamente a estimularle la TSH para que me diga, bueno, necesito que me estimule la tiroides para que haya más producción de la T4 y T3. De la misma manera, esta T4 y T3 que estén libres en sangre me van a decir no hay suficiente y se van a ir directamente, ¿cierto?, a estimular el hipotálamo, quien me va a dar la producción de TRH, se va a ir esta y me va a ir a estimular la hipófisis diciéndome que tengo que generar más TSH y así sucesivamente. Esto me dice, no hay, ¿cierto? Por eso hay menos, para que produzcas y haya más. Digamos que sería un ciclo de retroalimentación normal, donde si no hay, voy, estimulo y produzco. De la misma manera, cuando hay demasiada, digamos, hormonas tiroideas libres, pues él va a ir a hacer el estímulo de forma negativa, donde me va a decir que no se produzca porque hay suficientes. En este caso es donde nosotros por eso tenemos que evaluar T4 libre, ¿cierto?, y la TSH para mirar cómo está funcionando directamente ese eje y si el problema lo tenemos a nivel de hipotálamo, si lo tenemos a nivel de hipófisis y si lo tenemos a nivel de las glándulas tiroideas.
Las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo cabe decir que son muy inespecíficas y esto va a estar dado porque en la sociedad actual el individuo está expuesto a muchas situaciones estresoras, a cambios en la alimentación, a que se ha aumentado el índice de obesidad, al sedentarismo y a que tienen pocas horas de sueño y también trabajan mucho. Esta sociedad entonces puede presentar cualquier esta sintomatología. Cualquier paciente puede llegar a la consulta con una fatiga, con cambios de humor y memoria, con depresión, con aumento de peso, con estreñimiento. Las mujeres principalmente pues van a tener cambios menstruales. Algunas tienen la piel reseca, uñas quebradizas. La fibromialgia también se ha vuelto uno de los diagnósticos que ha aumentado con los años, entonces pueden llegar con dolores musculares y de las articulaciones, sensación de frío, pérdida de cabello y como una de las más significativas el bocio que realmente casi no se ven en los pacientes. Como pueden llegar pacientes que están asintomáticos pero que pueden tener alteraciones en las hormonas tiroideas. Entonces aquí les traigo dos imágenes donde podemos ver en el examen físico algunas características en los pacientes y es que podemos ver facies abotagadas, la piel pálida, inclusive podemos tocar al paciente y tiene la piel fría. La piel la podemos ver reseca y podemos ver que tienen pérdida de cabello, cambios en esa temperatura corporal. Por eso tenemos que hacer pues un examen físico muy completo porque digamos que de la única manera que iniciamos esa sospecha es con la clínica. Entonces ahora vamos a ver cuál es cómo vamos a hacer ese diagnóstico con respecto al hipotiroidismo. En cuanto al diagnóstico, lo primero que tenemos que tener es una sospecha clínica y esa la vamos a tener con respecto a las manifestaciones clínicas que les hablaba ahora, que aunque son muy inespecíficas, pues hay que indagar y hacer el tamizaje con respecto a lo que es el hipotiroidismo. Se recomienda entonces para el tamizaje realizar lo que es la medición de la TSH y dependiendo de este vamos a tomar la T4 libre. Entonces, antes de hablar de los resultados o de cómo debería estar la TSH y la T4, vamos a hablar de qué es lo que vamos a realizar en la exploración física de ese paciente o qué es lo que debemos ver para poder definir si le vamos a enviar o no estos exámenes. Entonces, en la anamnesis diagnóstica se recomienda primero indagar sobre los antecedentes. Es un paciente, una paciente que tiene antecedentes de hipotiroidismo, hipertiroidismo, tiropsicosis, disfunción tiroidea en la familia, ya tenemos por ahí un factor de riesgo. En los antecedentes farmacológicos, es que es una paciente o un paciente que estuvo hospitalizado en una UCI con consumo de amiodarona, es un paciente que probablemente tiene la TSH alterada o que está tomando litio, ¿cierto? Que está tomando interferones, que de pronto tiene hábitos diferentes de alimentación y consume sal no yodada, que toma algún tipo de multivitamínico o que es un paciente que es fumador. También tenemos que ver el examen físico. Vamos a tener ese paciente en nuestro consultorio, donde vamos a tener la oportunidad de observarlo. Ahora les mostraba unas imágenes donde es un paciente que tiene una facie abotagada, tiene cambios a nivel de la piel, se puede observar reseca, se puede observar un paciente con la piel pálida, lo podemos tocar frío, pueden cursar con vitiligo, pueden tener las uñas quebradizas. Otras cosas como para indagar, pacientes que nos llegan con galactorrea, con cambios en todos esos ciclos menstruales o que tienen alteraciones neurológicas, que pueden tener disminución de la fuerza muscular o alteraciones de los reflejos osteotendinosos. Adicionalmente, pues hay que evaluar qué, la glándula tiroidea, directamente hacer un examen de esa glándula tiroidea. Entonces vamos a palpar la tiroides, verificar si se palpa o no se palpa, ver si a ese paciente se le dio un bocio o no lo tiene. Y si se logra palpar esa tiroides, que en teoría no debería, entonces vamos a ver la consistencia,
si el tamaño, si es nodulada, si le genera dolor al paciente, ¿cierto? Todas estas cosas se deben registrar claramente pues en la historia clínica y de aquí pasamos entonces a realizar estos exámenes que vamos a necesitar. Obviamente adicional de la TSH, también tenemos que pensar que a estos pacientes se le aumenta pues el colesterol, los triglicéridos, antes vamos a enviar un perfil lipídico para verificar pues que el paciente no tenga esas alteraciones o si las tiene pues ayudar a que digamos a darles unas indicaciones claras y a ver si van a disminuir o no con el tratamiento que se le va a dar, si es necesario. Entonces después de tener la TSH, el paciente nos trae el resultado, vamos a enviar una T4 libre. Si esa TSH está elevada, si no está elevada, no es necesario enviar esa T4 libre. Si está elevada, vamos a enviar la T4. Entonces, ¿cómo las podemos encontrar? Ya ahorita les voy a mostrar como una tabla con los valores como para que no nos perdamos, ¿cierto? Entonces, si la TSH está elevada, vamos a encontrar una T4 libre normal. Podemos pensar en un hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo subclínico casi nunca se da tratamiento. Obviamente hay que mirar si esa TSH está elevada, un ejemplo por encima de 10, pues va a requerir un tratamiento, pero si es una TSH levemente elevada y la T4 está normal y el paciente está sintomático, realmente pues no va a necesitar de un tratamiento. Si tenemos también una TSH elevada y una T4 baja, pues vamos a pensar que ya tiene un hipotiroidismo primario y ahorita pues vamos a ver también los valores pues para poderlos diagnosticar. Si encontramos una TSH normal a baja, tenemos la duda, la veo normal o bajita, enviamos la T4. Si esa T4 está baja y la paciente tiene síntomas, un ejemplo como la torrea que les hablé ahora, decimos, bueno, puede estar cursando con un hipotiroidismo central. Y si tiene una TSH normal a alta, más o menos está levemente elevada, vamos a tomar esa T4, donde si es alta, vamos a pensar entonces que el problema es de las células periféricas que me están haciendo una resistencia a estas hormonas tiroideas. Les traigo esta tabla muy completa de la revista colombiana de endocrinología que nos habla de los medicamentos y sustancias que pueden alterar el funcionamiento tiroideo. Es importante indagar bien en los antecedentes hospitalarios o farmacológicos de los pacientes porque algunos de ellos pueden venir de hospitalizaciones largas, de algún evento coronario, de alguna enfermedad pues que digamos que estén teniendo crónicamente, que pacientes que tomen algún medicamento por alguna enfermedad psiquiátrica como lo que es el litio, que tomen heparinas, glucocorticoides, amiodarona, que tengan alguna enfermedad autoinmune que los lleve a que esa TSH pues sea variable en el momento en que nosotros realicemos el tamizaje. Los pacientes que hayan tenido o hayan consumido alguno de estos medicamentos, es importante poderles dar un rango de tiempo porque la TSH puede normalizarse. Después de que digamos que pasa el efecto como de toda esta medicación, la TSH va a llegar a su estado basal y es importante entonces poderles hacer un seguimiento a estos pacientes y no darles un tratamiento inadecuado. Entonces es importante tener en cuenta esta tablita que me parece súper completa y que nos da como esa información adicional que no tenemos y que debemos indagarla adecuadamente. Les traigo este esquema del libro de medicina interna de Harrison como para ayudarnos un poquito también con el diagnóstico y es que después de que ya cuantifiquemos la TSH vamos a mirar si es, la TSH está elevada, vamos obviamente a pedir la T4 libre donde vamos a verificar si es normal. Digamos que podríamos pensar en un hipotiroidismo leve, entonces aquí se van a enviar lo que son los anticuerpos anti-TPO, donde miramos que si el paciente está sintomático y le dan positivos, se inicia pues el tratamiento con levotiroxina. Pero si es negativo y el paciente está sintomático, se hace una vigilancia anual en estos pacientes. Si la T4 está baja, pues vamos a pensar en ese hipotiroidismo primario y hay que, digamos, definir entonces los anticuerpos anti-TPO. Si estos nos dan negativos,
el paciente se le va a descartar pues otras causas de hipotiroidismo, y si son positivos, pues vamos a ver que es hipotiroidismo autoinmune y se va a dar tratamiento con levotiroxina. Ya en cuanto a la cuantificación de la TSH, si nos dio normal o baja, vamos a pensar que es una enfermedad hipoficiaria. O digo, no pienso, no es una enfermedad hipoficiaria, pues no le realizo ninguna prueba adicional. Pero si yo sigo insistiendo que puede tener una enfermedad hipoficiaria, pues digamos que voy y le tomo la T4 libre. Cuando le tome esa T4 libre, si está baja, pues digamos que empiezo a mirar si el paciente ha tomado algún fármaco de los que les nombré ahora, si ha tenido algún síndrome del paciente eutiroideo enfermo, y digamos que tomo exámenes de función de adenohipófisis como para verificar. Y si me sale normal, pues ya no se realiza ninguna prueba adicional. Esto en el caso de como de buscar si tenemos un hipotiroidismo central. Otros puntos para tener en cuenta con respecto al diagnóstico es que primero no se recomienda la medición de T4 total, ni de T3 libre, ni de T3 total. En cuanto a lo que son ayudas imaginológicas, se podrían hacer dos, lo que es ecografía de tiroides o lo que es la tomografía axial computarizada. Pero ellas, para poderse realizarse, deben haber algunas condiciones. Entonces, para la ecografía, primero que en el examen físico hayamos encontrado una paciente con bocio, ya sea que ese bocio tenga nódulos o no tenga nódulos. Que hayamos encontrado una paciente con nódulos, que haya dolor a la palpación tiroidea y que probablemente el paciente diga que tiene síntomas obstructivos, que al tragar siente como un efecto de masa y que le da pues dificultad. Ya con respecto a la tomografía axial computarizada, vuelvo y digo que no es de manera rutinaria, pero si es una paciente que yo veo que tiene un bocio y ese bocio tiene extensión a tórax, a mediastino, y adicional a eso pues tiene síntomas respiratorios obstructivos o que tiene disfagia con o sin cialorrea, en este caso haríamos un ATAC. Y lo que no se recomienda es el uso de gammagrafía tiroidea en el abordaje del diagnóstico. Esto realmente no se hace. Obviamente hay que hacer un buen tamizaje y poder hacer un seguimiento adecuado pues en estos pacientes. En cuanto a los diagnósticos diferenciales del hipotiroidismo, es muy importante, ahora que estábamos viendo las manifestaciones clínicas que les comentaba que son muy inespecíficas, estos otros pacientes que vamos a ver en esta lista pueden cursar con la misma sintomatología. Entonces, un paciente que tenga demencia, empezó a tener pérdida de la memoria, está cansado todo el tiempo, se le cae el cabello, que tiene síndrome de fatiga crónica, o pacientes que tienen fibromialgia, que tienen dolores musculares y articulares crónicos, o que tenga síndromes depresivos. Estos son diagnósticos diferenciales porque los pacientes que tienen depresión o que tienen fibromialgia o que tienen síndrome de fatiga crónica podrían también tener un hipotiroidismo. Entonces, aunque son diagnósticos diferenciales, no se puede, digamos que subestimar pues como la enfermedad. El síndrome nefrótico y la enfermedad renal crónica también puede producir esas manifestaciones clínicas. Una anemia va a hacer que un paciente se vea pálido, frío, dinámico. Un síndrome ictérico también. Una amiloidosis, una insuficiencia cardíaca congestiva va a hacer que un paciente también se pueda ver abotagado. Que tenga los de bradiarritmia, que tenga cambios en la presión y la frecuencia cardíaca, que haya hiperprolactinemia. Obviamente en estos pacientes pues también podemos pensar en un hipotiroidismo central, que tengan una enfermedad de Addison en la menopausia, hay supercambios de temperatura, hay cambios del humor, puede haber depresión, puede haber caída del cabello. En el hipopituitarismo también, en la artritis reumatoides, hablábamos pues de esas manifestaciones articulares. Hipercalemia también, pueden haber calambres. La obesidad va a hacer que el paciente también se sienta cansado, que tenga aumento en el colesterol, los triglicéridos. En la enfermedad celíaca también hay cambios
a nivel gastrointestinal, en la enfermedad hepática y crónica, en deficiencias de vitaminas también se puede ver esas manifestaciones articulares, de estados de ánimo, síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño también. El paciente puede tener esa fase abotagada, que también pueda tener obesidad, ¿cierto? Que lo lleve a que también curse con toda esta sintomatología. Con el tratamiento del hipotiroidismo vamos a tocar unos puntos claves que van a ser importantes para todas estas personas que ya están tomando el tratamiento para el hipotiroidismo. Primero, la levotiroxina es el medicamento estándar que tenemos disponible y siempre va a estar en presentación de microgramos. Esta podemos tenerla en 25, 75, 100, 125 y 150 microgramos. Se habló sobre la utilidad del selenio en algún momento, sobre el manejo pues, del hipotiroidismo, pero con los estudios que se hicieron no hay evidencia lo suficientemente contundente sobre el beneficio pues, de la suplementación de selenio para normalizar los niveles de TSH en los pacientes. Por lo tanto, no se recomendó pues, como el uso clínico de este. Otra cosa que hay que tener en cuenta es las recomendaciones nutricionales. Como muchas otras enfermedades, digamos que la alimentación ayuda mucho a los pacientes para mejorar algunas condiciones clínicas. Con respecto al hipotiroidismo, no hay una dieta específica en los pacientes. Los pacientes no deben estar diciendo, no puedo comer esto, mejor no esto, mejor no lo otro. Obviamente, pues las recomendaciones de un nutricionista para evitar otras enfermedades, como es disminución de las grasas, comer adecuadamente, frutas, verduras. Esto es súper importante, pero no va a ser un cambio con respecto a la TSH. ¿Qué puede haber? Que haya algunos alimentos que me puedan alterar las pruebas tiroideas. Eso sí, que el paciente consumió muchas nueces o harina de soya o semillas de algodón o algunos suplementos que son multivitamínicos, como yo les decía ahora, que digamos estén tomando algún multivitamínico y ese multivitamínico tenga selenio o que tenga hierro, que tenga magnesio, que tenga yodo y calcio. Estos pueden, digamos que, hacer cambios en la hormona tiroidea en el momento en el que le vayan a realizar un examen, pero no van a hacer un cambio total en cuanto a la tiroides. Ya sabemos, como ya les dije, para el inicio del tratamiento farmacológico es la levotiroxina, es una tabletica, siempre es por vía oral y con esto vamos a iniciar este manejo pues para la enfermedad. Bueno, ¿cómo le vamos a dar la levotiroxina a nuestros pacientes? Esa es una tabla muy interesante y que nos puede guiar mucho porque vamos a tener en cuenta los valores de TSH y el peso del paciente. Si el paciente tiene una TSH que es mayor a 4.5 y que sea menor a 10, la dosis que le vamos a dar va a estar calculada entre 0.6 a 0.9 microgramos por kilo. Ahí nos dan un ejemplo pues de una dosis equivalente para un individuo que tenga un peso de 60 kilogramos, que sería entre 25 a 50 microgramos. Obviamente hay que hacer el cálculo dependiendo pues de los kilos del paciente. Pero si es un paciente que trae una TSH mayor de 10 pero menor a 20, le vamos a multiplicar entre 1 a 1.3 por el peso del paciente. Si el paciente pesara 60 kilogramos, sería un inicio de una dosis entre 50 a 75 microgramos. Pero si la TSH que trae es mayor de 20, pues ya la dosis sería entre 1.4 a 1.6, que se va a multiplicar por el peso, y si pesara 60 kilogramos sería una dosis inicial de 75 a 100 microgramos. ¿Cómo se van a tomar las tabletas los pacientes? Es importante que cuando se tome la levotiroxina lo hagan en estado de ayuno. ¿Qué es un estado de ayuno? Por lo menos 4 horas antes de no haber consumido ningún alimento, y hacer un ayuno después. No es un ayuno prolongado, pero por lo menos esperar 1 hora para poder consumir algún tipo de alimento o otro medicamento. Se debe ingerir aproximadamente con 20 mililitros de agua. Ojalá sea lo más poquita de agua posible, no con agua panela, no con café, no con la gaseosa, no con el jugo, solita con agüita. Cuando se haga el almacenamiento de estas tabletas, no a la nevera,
pero tampoco deben ser temperaturas muy altas, que se almacenen en lugares con temperaturas menores a 30 grados centígrados idealmente, que sea como menor a 25, pues con el propósito de evitar que se dañe ese principio activo. Vuelvo y digo, no se almacena en la nevera. Otra cosa importante que a veces he visto que hacen algunos pacientes, que sacan la pastilla de su blister original y lo meten en los pastilleritos. Ay, que este es lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces meten las tabletas ya como dosificadas, así, para tener un orden. Si les van a guardar dentro del blister, perdón, dentro de los pastilleritos, ojalá dentro de su mismo blister, que no tengan pues contacto con el ambiente directamente, porque también podemos dañar su principio activo. ¿Qué más? Importante también que no se cambie la marca de la levotiroxina. Entonces se me acabó y fui y compré otra marca. Todas las marcas no tienen, digamos que sus principios activos iguales. Entonces realmente la idea es no hacer un cambio de marcas, que eso va a hacer que cambie pues como digamos, la eficiencia pues del medicamento. Yo hacía una pregunta importante, y es que hay los pacientes que trabajan horas nocturnas y toman levotiroxina, esperar aproximadamente esas 4 horas para que puedan tomarse el medicamento. Algunos pacientes me decían, no, es que me dijeron que me lo tomara a las 4 de la mañana, pero si es un paciente que trabaja de noche y come a las 3 de la mañana y se toma el medicamento a las 4, no va a ser eficiente porque no tuvo sus horas de ayuno. Entonces es importante, bueno, trabajas por la noche y te la vas a tomar en la mañana, darle ese espacio de ayuno al cuerpo para que pueda tomarse el medicamento y que pueda hacer la absorción correcta. ¿Cómo vamos a realizar el seguimiento de estos pacientes? Entonces son pacientes que tienen un hipotiroidismo primario o subclínico y ya iniciaron el tratamiento con levotiroxina. Lo que yo voy a hacer es que le hago una medición de TSH entre la semana 6 y la semana 8 hasta lograr pues una meta establecida. Posteriormente lo que voy a hacer es realizar una nueva medición a las 12 semanas, y de ahí el seguimiento posterior puede realizarse o cada 6 o cada 12 meses. Pues eso va a ser individualizado dependiendo pues de la edad del paciente y dependiendo pues como del médico tratante. Entonces, ¿quién va a realizar este seguimiento? El médico general. El médico general es quien va a tener ese seguimiento pues en la atención primaria, y él va a tener el objetivo de lograr ese control bioquímico y alcanzar las metas de TSH de acuerdo pues al grupo etario y las condiciones clínicas específicas del paciente. En caso de que el médico general no logre pues ese control adecuado, lo que recomienda es que haga una remisión pues con endocrinología. Entonces, ¿cuáles son las metas a las que vamos a llegar? Muy importante. Si es un individuo entre 18 a 60 años, vamos a tener un rango de 0.4 a 5. Y si es un individuo mayor de 60 años, pues vamos a tener el mismo rango de partida de 0.4, pero este va a llegar hasta 6. Vamos a tener un puntico más. Estos rangos, importante pues decirlo aquí, y es que son estudiados o son dados solo en la población colombiana. Fue dado pues en relación a todos esos estudios que se han realizado, y se pudo determinar que estos son los valores pues según el sexo y según el comportamiento de los valores de TSH pues en esta población. Aquí cabe recalcar que en estos pacientes adultos mayores de 60 años, pero que adicional a ello tengan una comorbilidad cardiovascular o que tengan una arritmia cardíaca, debe hacerse el inicio del tratamiento con una dosis muy baja. ¿Cuál es esa dosis baja? Entre 12.5 a 25 microgramos día. Eso es lo que se le va a dar a esos pacientes. Y ya, cuando nosotros hagamos ese seguimiento a las 6 semanas, vamos a mirar si el paciente lo llegó a tener en metas, que cuál era la meta que dijimos ahora, 0.4 a 6 microgramos, perdón, 0.4 a 6. Si el paciente no ha llegado a esa meta, pues ya lo vamos a titular hasta lograr esa meta de TSH. Pero importante, si los pacientes ya llegaron a esa meta y yo le estoy dando una dosis de 12.5, déjalo en 12.5, no hay que moverles la dosis.
Que hay que vigilar en estos pacientes también, que no nos estén aumentando de peso. Me faltó decirlo ahora y es importante, el hipotiroidismo realmente no está asociado a la obesidad, no va a aumentar de peso y por la misma razón, cuando inicien el tratamiento con levotiroxina, el paciente no va a mejorar su peso, no va a bajar de peso. Entonces el control de peso debe ser ya por hábitos, que el paciente realice actividad física, que cambie su alimentación. Importante también ver el perfil lipídico, ¿sí? Ayudar un poco por ese lado, porque se aumenta el colesterol, los triglicéridos y pues se hace ese descontrol metabólico, que es lo que nosotros no queremos. Les quise traer esta tabla que me parece muy interesante y es que a veces hay situaciones específicas donde nosotros no sabemos manejar al paciente y hay unas situaciones especiales donde realmente se debe remitir a la endocrinología. En las gestantes, esas gestantes que tengan una TSH, que tengan mal control, es mejor enviar la endocrinología. Pacientes que tengan antecedentes de cáncer de tiroides, antecedentes de infertilidad, que tengan alto riesgo cardiovascular, que tengan insuficiencia cardíaca, que tengan hipotiroidismo central, que tengan presencia de nódulo palpable encontrado por imágenes o que tengan presencia de pruebas tiroideas discordantes al momento del diagnóstico. Otra cosa es que tengan un alto requerimiento de levotiroxina y yo le subo la dosis, pero no hay control de esa TSH, o que el paciente, a pesar de que yo lo tenía controlado, empezó a tomar unos medicamentos que interfieren con esas pruebas tiroideas. Definitivamente hay que remitirlos a endocrinología, porque van a ser pacientes difíciles que no van a llegar a ese control de forma adecuada. Entonces el endocrinólogo va a saber manejar pues como todas estas condiciones diferentes en los pacientes. Gracias a todos por llegar hasta aquí. Recuerden que educarte te hace grande. Estamos en mi canal Medicina para Todos y los invito a que le den like, le den a la campanita, se suscriban, compartan mis videos y si quieren algún tema en específico, por favor, dejarlo en los comentarios. Chao.